Ya, listo. La clase del día de hoy vamos a ver el tema de conteo de figuras, que es un tema que se va a evaluar en el test número 1 de pensamiento computacional. Su test de pensamiento computacional, si es que la memoria no me falla, y si estoy en lo correcto, sería el día sábado. A todos les sale el test el día sábado, la fecha. La hora me parece que tienen un día entero para que puedan dar sus evaluaciones, pero creo que es el sábado. No me acuerdo qué fecha es exactamente, pero es el sábado. Ya, domingo. ¿A quién le aparece viernes? Aún no me sale nada. Porque yo, lo que me han confirmado, lo que me dijeron es que algunos tienen el sábado. Entonces no sé si para todos sea el sábado, viernes, dicen por acá. Ya, domingo. Entonces hay horarios diferentes. No se olvide que ahora en la nivelación ya no hay un solo horario o cuatro grupos como máximo, como si lo había antes, sino que acá es un horario, digamos que hasta por cada paralelo. O sea, ya tienen diferentes horarios. Bueno. Ya, entonces, y tienen, les pregunto, ¿tienen una sola hora fija o tienen un día entero? Porque las personas que vi, no sé si habrán cambiado el horario, pero les salía sábado todo el día para que puedan darle evaluación. No sé si tendrán un solo horario o un día entero. Día entero, ya, perfecto. O sea, tiene sus ventajas, ahí tiene sus ventajas. Solo una hora. Claro, la evaluación dura una hora o media hora. Les pregunto, ¿cuánto tiempo les durará la evaluación? Porque algunos decían que era media hora, no sé si será media hora o una hora. 15 minutos, 20 minutos, ya eso depende de cada, ya, ok, 15 minutos. ¿Cuántas preguntas serían? 15, 10, 5. Me imagino que son 5 preguntas o menos, porque incluso antes que daban una hora, daban 10 preguntas. Bueno, 5 preguntas, ya. Ok, entonces vamos a empezar. Déjenme un segundo, déjenme buscar mis lentes. Ya, la hora tiene que visualizarla en su aula virtual. Ingrese, váyase al fondo donde diga test y luego al test número 1. Y obviamente antes a la materia en donde quiere ingresar. En la próxima clase les enseñaré cómo ingresar para que no se pierdan, porque ahorita no tengo ningún usuario y contraseña para poder ingresar y voy a esperar un poco de tiempo. Pero para la próxima clase, que sería mañana o el miércoles, ahí les hago cómo sería la forma de hacer el test, ¿ya? Para que tengan digamos que una especie de noción de lo que sería su evaluación para que no cometan errores y no saquen malas notas. A veces los estudiantes sacan malas notas no porque no saben el contenido, sino porque tal vez no saben manejar la aplicación o la plataforma. Listo. Vamos a ver el día de hoy lo que es imaginación espacial. Estas últimas clases vamos a verlas solamente sobre imaginación espacial. ¿Qué es la imaginación espacial? La imaginación espacial se refiere a la capacidad de visualizar y manipular objetos, formas y espacios en la mente sin necesidad de tenerlos físicamente presentes. Es decir, usted en este tipo de ejercicios le van a poner figuras, ya sea figuras geométricas, figuras en 2D, figuras en 3D, y le van a pedir que encuentre, no sé, un resultado, dependiendo de si la figura se mueve, si la figura realiza una especie de secuencias lógicas, si la figura habrá que contar cuántas pequeñas figuras geométricas se forman, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es básicamente la imaginación espacial. Sin necesidad de usted estar presente, simplemente imaginárselo en su cabeza, ver qué está pasando con esas figuras geométricas. Y vamos a ver como subtema, pues, el conteo de figuras. Sobre eso trata la clase del día de hoy. Ok, la sé, ya, perfecto. No, eso vamos a ver mañana. O sea, esa es la introducción, básicamente es el tema general. Pero vamos a ver como subtema conteo de figuras. Hay dos formas de hacer el conteo de figuras. Una de ellas es a través del método visual directo, que básicamente, digamos que es una forma, como se suele decir, al tanteo o haciéndolo sin aplicar ninguna fórmula. Y no les recomiendo tanto porque sí se demora un poquito, que se demora un poquito, por no decir bastante. Ya vamos a ver cuál es la diferencia en cuanto al tiempo. Ese es el método visual directo, que simplemente nosotros vamos a ir tanteando, vamos a ir viendo todos los escenarios o vamos a ir contando todas las figuras posibles que se formen, dependiendo de lo que nos estén preguntando. No le recomiendo ese método, pero igual lo vamos a revisar. Y el segundo método, que sí lo recomiendo porque es un poquito más corto,
¿ok? Que es el método de inducción, también conocido como forma analítica. ¿Por qué? Porque usted va a poder aplicar una fórmula y con esa fórmula usted va a sacar de manera inmediata, pues, cuántas figuras se forman en esa figura grande que le van a poner. Vamos a dar un ejemplo rapidito porque no es tan complicado como parece. Parecería que fuera complicado, pero no es complicado. Por ejemplo, primera pregunta. ¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura? Y si quisiera que participen para que no sea la clase tan monótona, sino que ustedes también puedan. Así esté mal, así diga cualquier cosa, obviamente matemáticamente hablando o en el contexto de la materia de pensamiento computacional lo puede hacer. 6, 4, ¿ok? Ya, alguien me dirá, profesor, fácil, pero si aquí yo veo, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Se me viene a la mente, alguien puede decir, aquí hay un triangulito. Mire la pregunta, ¿cuántos triángulos hay en la figura geométrica? O en la figura. Entonces yo digo, mira, aquí hay un triángulo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí hay un triangulito. Acá hay otro en el centro, ¿ok? Y por acá hay otro, un tercero, en la parte derecha. Pero no le están preguntando cuántos triángulos como mínimo hay, sino cuántos en total se puede formar de esa figura geométrica. Para hacerlo, como les dije al inicio, vamos a hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo de dos formas, utilizando el método, voy a retroceder la lámina para que lo pueda ver, el método de visual directo o el método por inducción. Como le digo, el método visual directo es un poquito más largo, y es como que usted va tanteando los posibles escenarios. En cambio, el método por inducción es un método analítico que consiste en aplicar una fórmula. ¿Qué fórmula? Justamente la que está abajo, en la parte inferior izquierda, derecha, ya se las voy a indicar. ¿Ok? Entonces, para hacer por el primer método, primer paso, contar cuántos espacios hay en el triángulo grande o en la figura. Le pregunto, vamos a hacerlo despacio. ¿Cuántos espacios usted ve en esa figura geométrica? ¿Cuántas pequeñas zonas, pequeñas áreas usted ve en total? ¿Cuántas pequeñas? Muy bien, ¿verdad? Aquí tengo mi primer espacio o mi primer triángulo. Acá tengo mi segundo espacio, mi segundo triángulo. Y acá tengo mi tercer espacio o mi tercer triángulo. ¿Por qué? Porque tengo tres zonas pequeñas. Ese es el primer paso. Contar las zonas pequeñas que hay en total en la figura geométrica. Si no lo ve, aquí está, mire, aquí está el primer triángulo o el primer espacio, número uno, por eso lo numeré con el número uno. Acá en el centro tengo mi segundo espacio, mi segundo espacio, es decir, mi segundo triángulo, o mi segunda zona, mi segunda área. Y finalmente acá tengo mi tercer espacio, mi tercera zona o mi tercera área. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ese es el primer paso, enumerar cuántos espacios en total hay en la figura geométrica, cuántos triángulos pequeños hay en la figura geométrica. Ese es el primer paso. El segundo paso ahora sí va a consistir en empezar a buscar todas las posibles combinaciones de tal forma que se me formen triángulos. Por aquí me están preguntando, ¿cuántos triángulos hay en la figura geométrica? O en la siguiente figura, ¿cuántos triángulos en total pueden formarse? Para ello, primero vamos a contar cuántos triángulos se pueden formar solamente con una figura. Acá lo voy a poner. Triángulos con una sola figura, es decir, buscando los espacios pequeños. ¿Cuántos triángulos en total se pueden formar solamente con un espacio? Le pregunto, ¿cuántos triángulos se forman solamente con un espacio? Y aquí volvemos a lo que habíamos mencionado inicialmente, pues tenemos, voy a buscar otro color, aquí tenemos, mire, un triángulo con un espacio, ¿verdad? Es decir, el triángulo 1, básicamente. Entonces aquí coloco el triángulo 1. Triángulo 1. ¿Qué otro triángulo se forma con un solo espacio? Si el triángulo 1 se formaba con un espacio, ¿qué otro triángulo se forma con el mismo espacio? Ojo, estamos viendo cuántos triángulos se forman con un solo espacio, es decir, con un rompecabezas. Míralo como un rompecabezas, como que este fuera el rompecabezas grande. Estas son las partecitas. Perfecto. El siguiente, si el triángulo 1, pues formaba un triángulo, o sea, un poquito trivial. Obviamente, acá el triángulo 2 forma también un triángulo. Pues no un poquito redundante, por decirlo así. Entonces, aparte del triángulo 1, también el triángulo 2 forma un triángulo. ¿Qué otro triángulo se forma con una sola figura, con una sola partecita? Si ya vimos que se forma con el triángulo 1, con el triángulo 2
también se forma con el triángulo 3. Entonces ahí colocamos que con un solo espacio, mira lo que estoy diciendo, vuelvo a repetir, con un solo espacio tenemos cuántos triángulos en total que se forman, uniendo solamente una partecita o simplemente considerando una parte. Justamente los que se ven al inicio, pues, ¿no? Tenemos el triángulo 1, que es esta partecita, que le puse T1, ¿ok? Tenemos el triángulo 2, que es el que está aquí. Bueno, disculparán que hice un poco checo, pero bueno, para que no me demore tanto, aquí está T2, el triángulo 2. Y finalmente, pues acá tengo un triángulo, o sea, que se forma con una sola parte, con una área pequeña, y le puse T3. Es decir, ¿cuántos triángulos con un solo espacio se pueden formar? ¿Cuántos triángulos con un solo espacio se pueden formar? Pues tres. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Y eso es lo que usted tiene que hacer. Primero buscar cuántos triángulos o la figura que le piden se forman solamente con un espacio, es decir, con una partecita de las tres que enumeramos. Luego, el siguiente paso sería contar, en cambio, cuántos triángulos se van a formar, pero ya no con un solo espacio, sino con dos espacios. Luego, ¿cuántos triángulos se pueden formar si yo uno ahora tres espacios, tres partecitas y así sucesivamente? Con un solo espacio, con una sola parte, con una sola área, se pueden formar tres triángulos. Es decir, aquí está el primero, aquí está en el centro el segundo y aquí a la derecha está el tercero. Preguntas hasta ahí. Miren que este paso, como le digo, este método no lo recomiendo porque ya nos estamos demorando más o menos. Imagínense, son 15 minutos según lo que me dicen o 20 minutos. Es un solo ejercicio, ¿no? No tiene sentido. Por eso ya les voy a indicar el método más cortito, el método analítico, para que lo pueda hacer en menos de un minuto. Pero bien vale la aclaración o la metodología que se sigue en este paso para que también pueda hacerlo o sepa de dónde sale. Ahora vamos a ver cuántos triángulos se forman uniendo dos pedacitos de esos. ¿Cuántos triángulos se forman uniendo dos pedacitos de esos o dos partes de eso? Miro esto como un rompecabezas. Como le digo, aquí usted en total tiene tres partecitas. El triángulo 1, el triángulo 2 y el triángulo 3. ¿Ok? O parte 1, parte 2 y parte 3. Le pregunto, ahora uniendo dos partes, ¿cuántos triángulos se van a poder formar? Le pregunto, ¿qué pasa si yo ahora uno, mire, con dos partes, qué pasa si yo ahora uno, por ejemplo, la parte uno con la parte 2? ¿Se forma un triángulo? ¿Sí o no? Si yo formo dos partes de esta, el triángulo uno con el triángulo 2. Básicamente ese es ahora, buscar cuántos triángulos se forman uniendo dos partes o dos triángulos pequeños. Uno y dos, le pregunto, ¿forman un triángulo si yo uno junto estas dos partes y la hago una sola? El triángulo uno con el triángulo 2. Claro que sí, lo estamos viendo, aquí tenemos un triángulo, miren, si yo uno la parte uno con la parte 2 se forma un triángulo, sí. Vamos a decir que esa zona grande se llama T12 o T2 para ir contándolas. Entonces aquí le pongo T2. Le pregunto, vamos a ver si está atento. ¿Qué pasa si yo ahora quiero unir el triángulo uno o la parte uno con la parte 3? ¿Se formará un triángulo, sí o no? Por ejemplo, mira, aquí estoy sombreando esta partecita con esta parte derecha, sin la parte del centro, estoy uniendo uno con 3, el triángulo uno con el triángulo 3. Le pregunto, ¿forman un triángulo si yo tengo esas dos áreas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así tal como está, ojo, así tal como está, forman un triángulo. Por aquí tengo esto, ¿ok? Y por acá tengo esto. Eso es una figura geométrica, eso es un triángulo. No, no, nada que ver. ¿Por qué? Porque están separados. El triángulo uno con el triángulo 3 están separados y por tanto no pueden formar una sola figura. ¿Sí se da cuenta? Diferente era, por ejemplo, decir o unir el triángulo uno con el triángulo 2. Ahí sí se formaba una figura geométrica, que en este caso obviamente es el triángulo, que es lo que me están pidiendo, porque están juntos. En cambio acá la parte uno, mira, esta es la parte uno y la parte 3, ¿ok? Si yo la uno visualmente tal como está, ¿forma un triángulo? Claro que no, no forman un triángulo. Hay dos figuras, es como verlo así, separados, ahí no hay ninguna figura geométrica, si se da cuenta, más o menos así está formándose. Y eso no es un triángulo como tal. Entonces, uno con 3 no forma un triángulo.
¿Ok? Vamos con la siguiente combinación, asimismo con dos figuras geométricas. ¿Qué pasa ahora si yo uno, por ejemplo, el triángulo 2 con el triángulo 3? Mire, con diferentes colores para que usted vaya viendo. Triángulo 2 con el triángulo 3. Si yo junto esas dos partecitas, ¿forman un solo triángulo? ¿Sí o no? Mírelo bien. Mire que voy despacito para que usted pueda entender. Claro que sí. Ahí sí, mire, ve, justamente uno con dos más o menos forma este triángulo que está aquí. Un triángulo casi rectángulo, no tanto, pero más o menos así. ¿Sí se da cuenta? Esa es una proyección de lo que está pasando si yo uno el triángulo o la parte 2 con la parte 3. Cosa diferente que no se podía hacer con el triángulo uno y con el triángulo 3. ¿Por qué? Porque están separados. En cambio acá, triángulo 2 o la parte 2 con la parte 3, al estar unidas, y yo lo veo, pues forman evidentemente un triángulo. Es decir, también forman un triángulo si yo uno la zona 2 con la zona 3. Acá le voy a escribir triángulo de la zona 2 con la zona 3. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Como le digo, este método, mire, ya creo que ya pasaron más de 15 minutos y no hemos ni terminado el ejercicio. ¿Ok? No le recomiendo esta parte, pero igual estamos yendo para que usted tenga una noción de cómo se hace y por qué sale eso, ¿no? ¿Ok? Listo. Ahora, finalmente, pues vamos a ver cuántas zonas se forman si yo uno tres pedacitos de esto, o tres zonas. Vamos a ver cuántos triángulos se forman si yo ahora uno tres de estas partes, que son las únicas que tengo. Le pregunto, si yo uno las tres partes, ahora, mire que siempre va en ese orden. Primero, trabajo o busco solamente parte por parte si se forma el triángulo. Luego voy buscando uniendo dos partes si forman el triángulo, todas las posibles combinaciones. Y ahora voy a ver qué pasa si se forma o no un triángulo si yo uno las tres partecitas. Es decir, el triángulo uno voy a colocar con diferentes colores. El triángulo uno, ¿ok? Dice los comentarios, no dejan ver bien. ¿Ustedes pueden ver los comentarios? El triángulo uno, el triángulo 2, mire, con diferentes colores para que puedan ver, ¿ok? Y el triángulo 3. ¿Ustedes pueden ver los comentarios? O sea, ya, es que les aparece en la pantalla. O sea, está bien que participen, ¿ok? Le pregunto, ¿se ve bien y está bien? Ya, sí, está bien. Sí, o sea, en teoría usted solamente ve la pantalla, nada más, ¿ok? Ahí lo que se le activa es la alerta de los mensajes, pero no le pare bola si es que no quiere verlos. Le pregunto, si yo uno las tres partecitas, mírenlo como un rompecabezas, nuevamente, ¿se forma un solo triángulo, sí o no? Si yo uno ahora las tres partes, mire que primero viendo una sola parte, luego uniendo dos partes, y ahora pues finalmente uniendo las tres partes. Si yo uno las tres partes, ¿se forma un triángulo? Claro que sí. Acá le hago una proyección de cómo se vería si yo uno las tres partes. Más o menos se forma de esta forma, que sería como un triángulo equilátero. Es decir, si yo uno las tres partes ahora, se forma un solo triángulo. ¿Ok? Y prácticamente ahí ya hemos sacado todas las posibles combinaciones de los triángulos que se han armado. Primero con una sola partecita, mira, aquí están todos los triángulos que se formaron con una sola partecita, que fue el triángulo uno, triángulo 2 y triángulo 3. Es decir, en total, tres triángulos se formaron con una sola partecita. Luego, ¿cuántos triángulos se formaron con dos partes? Es decir, uniendo dos partes. Tenemos T1, 2, que es decir, uniendo el triángulo uno con el triángulo 2, uniendo la parte uno con la parte 2 forman un triángulo, claro que sí, y también uniendo la parte 2 con la parte 3, es decir, el triángulo 2 con el triángulo 3. ¿Hay cuántos triángulos tuvimos en total? Con dos partes, le pregunto, ¿cuántos triángulos en total con dos partes existieron o uniendo dos partes existieron? T1, 2 y T2, 3, es decir, en total, muy bien, dos triángulos. Y ahora, si uno las tres partes, es decir, la parte uno, la parte 2 y la parte 3, ¿cuántos triángulos en total forman? Pues solamente es una combinación, ¿verdad? Porque si uno las tres partes, no hay más. Sería T1, T2 y T3, forman en total un solo ejercicio. Ahora sí, si por un lado teníamos tres triángulos, por otro lado teníamos dos triángulos y por otro lado un triángulo, ¿cuántos triángulos en total hay? Sume, pues, ¿no?
3 más 2 más 1. Sí, en realidad, bueno, para ustedes creo que no está tan denso el contenido de pensamiento computacional, pero es algo que yo siempre le digo a los estudiantes. Incluso para mí, pensamiento computacional es hasta más complicado que matemáticas. ¿Ok? Dependiendo de los casos, pues, ¿no? En ingeniería sí era un poquito más fuerte pensamiento, no sé si para ustedes sea así. Espero que no por su bien. ¿Ok? Listo, esa es la forma de hacerlo manualmente, por decirlo así, pensando, buscando, conectando, descifrando, etcétera, etcétera. Nos demoramos bastante tiempo. Profesor, ¿y qué pasa si utilizo la fórmula que está acá? ¿Me va a ayudar? Claro que sí. Esta fórmula que está acá va a ser el mismo, digamos que va a llegar a la misma resolución, pero obviamente en menos tiempo. No tiene que hacer nada de estos cálculos. Entonces vamos a ver esta fórmula y qué cosa usted debe hacer. Mira que aquí le pongo todo lo que hicimos y nos demoramos bastante. En total, ¿cuántos triángulos hay? En total hay 6 triángulos. ¿Por qué? Porque 3 más 2 5 más uno 6. Ahora, profesor, y si yo aplico la fórmula, ¿cómo me va a quedar? En la parte derecha, y eso nos van a tomar, claro, o sea, depende, ¿no? Eso está en el contenido, entonces, de ley que les van a tomar. Por ejemplo, ahora sí, ¿cómo lo hago? Rapidito, profesor, aplicando la formulita. Me dice que la cantidad total de figuras que me piden, ya sea triángulos, círculos, cuadrados, rectángulos, lo que sea, va a ser igual a esto. N multiplicado por n y se le aplica sin fórmula. Por eso le digo, ya depende de ustedes por qué método se vaya. Ya, vamos a ver los dos métodos. Ya acabamos de hacer el primero, que es contando cada triángulo, un poquito complicado, un poquito extenso en la forma de hacerlo. Y ahora vamos haciendo aplicando la formulita que está aquí. Y ahí usted elige, pues, por qué camino se quiere ir. Siempre en las matemáticas, digamos que es bonita, porque esto es casi matemático, porque usted puede elegir el camino que quiera. O sea, no hay un solo camino para poder hacer un ejercicio. Entonces la fórmula es esta, n multiplicado por n más 1 dividido para 2. Profesor, ¿y qué es n? N es la cantidad de triángulos pequeños que hay o la cantidad de espacios. Siempre eso va a ser n, la cantidad de espacios o de pequeñas figuras geométricas que hay, en que justamente lo numeramos al inicio. ¿Cuántos espacios hay en total? Aquí hay uno, aquí hay dos y aquí hay tres. Es decir, ¿cuánto vale n? N vale 3. Reemplazamos en la fórmula y listo. Eso es todo. Vamos a ver si es verdad. N vale 3, entonces me queda 3 multiplicado por n, que vale 3, ¿ok? Más 1, todo eso dividido para 2, ¿ok? 3 multiplicado por 3 más 1 dividido para 2. Profesor, ¿por qué n vale 3? N vale 3 porque n representa la cantidad de espacios que hay. ¿Cuántos espacios hay? ¿Qué fue lo que hicimos al inicio? Pues enumeramos. 1, 2 y 3. Es decir, n vale 3. Reemplazamos en nuestra fórmula y con eso pues ya podemos calcular nuestro resultado. ¿Cuánto vale en total o cuánto es la cantidad total de triángulos que se pueden formar? ¿Cuánto es 3 más 1? No se olvide, la jerarquía de las operaciones. Siempre se trabaja las operaciones que están dentro del paréntesis. Entonces, 3 más 1, eso es igual a 4, con lo cual me queda 3 multiplicado por 4 y todo eso dividido entre 2. ¿Ok? ¿Cuánto es 3 por 4? 3 por 4, eso es igual a 12. Y 12 finalmente dividido para 2, ¿cuánto me da? 12 dividido para 2, eso es igual a 6. Y listo. Eso es básicamente todo lo que usted tendría que hacer. O sea, tiene que utilizar una formulita, parece que fuera complicado, pero obviamente es un poco más corto en comparación con el otro método. En conclusión, ¿qué método utilizo? El que usted se les haga más fácil. Si a usted no le gusta tanto las matemáticas, váyase por el primer método, que es empezar a contar cuántas figuras existen, formando primero un espacio, luego con dos espacios, con tres y así sucesivamente. O si usted es un poquito más matemático o piensa que este último procedimiento es más sencillo, pues lo puede hacer. ¿En qué consiste lo mismo? Enumerar cuántas zonas pequeñas o cuántos triángulos pequeños se han formado, en este caso es uno, 2 y 3. Saber que n es eso, n vale 3 porque hay tres partes pequeñas, tres triángulos pequeños y reemplazar en la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? N multiplicado por n más 1 dividido para 2.
Ahora, profesor, y si no me gusta la fórmula, no sé, hay una forma, un pequeño tips que les puedo dar. Si es que no quieren aplicar la fórmula o por algún motivo se olvidaron, la cantidad de triángulos que va a existir es justamente sumando estos numeritos que están aquí. Súmelos. ¿Cuánto es uno más 2 y más 3? ¿Cuánto me da eso? Dice n, exactamente, n siempre va a ser la cantidad de espacios o de triángulos o de cuadrados o de círculos pequeños que hayan en la figura, pues, ¿no? Sume, ¿qué pasó? 5, dice Evelyn. Uno más 2 más 3 da 5. Uno más 2 me da 3 y más 3 más 3 me da 6. Y listo. Ahí tenemos un tercer método, por decirlo así, incluso hasta más sencillo. ¿Okay? En cualquiera de los tres métodos que usted quiera utilizar, siempre enumere la cantidad de triángulos o partes pequeñas que haya. Si quiere irse por el primer método, que es el método visual, empezar a sacar cuántos triángulos hay. Si quiere irse por la formulita, lo mismo. Tiene que enumerar cada parte y luego aplicar la fórmula. N es la cantidad de espacios pequeños que hay. Y si quiere irse por este tips, que también se lo aconsejo, porque no tiene que aplicar ninguna fórmula, ni nada por el estilo, solamente si sabes sumar, que espero que todos sepan sumar, ya puede tener el resultado. Si se da cuenta, uno más 2 más 3 igual a 6. Listo, eso es todo. ¿Qué métodos les parece más sencillo? El método uno, que es el método visual, el método 2, que es el método por inducción, o el tercer método, que básicamente es sumando los numeritos que están aquí. Incluso esto, no me acuerdo cómo se llama el matemático. Un matemático a los 5 años pasó de esto a la formulita que está aquí. No me acuerdo cómo se llama el matemático, te lo dejo como tarea, pero a los 5 años un niño descubrió esa formulita, que es la suma de los enésimos términos consecutivos. Gauss, exactamente, Gauss me parece que sí. ¿Okay? Tantos matemáticos que ni me acuerdo. ¿Okay? Listo, ya. Entonces con eso vamos al primer ejercicio tipo test. Espérense un segundo, casi hago la grande. Dejen dejar de compartir. Lo que pasa es que aquí en las diapositivas que tengo me olvidé de tapar las respuestas. Entonces no tiene sentido de que yo venga, les ponga los ejercicios con la resolución. Ahí no están viendo nada, ¿verdad? Mejor, si no ven nada mejor, porque ahorita estoy tapando las respuestas para que nos puedan ver y usted trate de practicar ahorita. ¿Ok? Créame que esto parece que fuera complicado, pero como cualquier cosa en la vida es cuestión de práctica. A ver, este que está aquí, este que está acá también. Incluso les voy a dar un deber para que puedan hacerlo si es que desean. A ver, ya, ahora sí, dejen volver a compartir pantalla. Su foto. Bueno, mejor que salga mi foto que no salga yo ahorita con mi cámara porque después se asusta. A ver, vamos a ver ese ejercicio. Dice, ¿cuál es el número máximo de triángulos que se pueden contar en la siguiente figura? Usted elige el método que quiera hacer. El primero, como le digo, no lo recomiendo tanto porque es bastante extenso. El segundo es el método de inducción. Si quiere aplicar la fórmula, lo puede hacer. Y el tercer método, eso tampoco, eso creo que ni siquiera está en las diapositivas. Digamos que es una consecuencia de la fórmula, que simplemente consiste en sumar las partecitas que están ahí. Ok, 15 hice por allí. Ok. Mire, independientemente del método que quiera utilizar, siempre cuente cuántas zonas pequeñas hay, cuántos espacios hay, cuántos triángulos, en este caso, me están preguntando cuál es el número máximo de triángulos que existen. Entonces, ese es el primer paso, independientemente del método que vaya a utilizar. Entonces, yo voy a hacer eso. Le pregunto, ¿cuántos espacios pequeños hay? ¿Cuántas áreas pequeñas hay? ¿Cuántos triángulos pequeños hay? 5 exactamente. ¿No me cree? Aquí está, facilito, mire. Aquí tengo mi primer triángulo. Este le voy a decir 1. Ok, ahí tengo mi primer triángulo. Voy a ponerle aquí el número 1. Ese es mi primer triángulo. Al ladito tengo mi siguiente triángulo. O sea, aquí tengo mi segundo triángulo. Voy a escribir porque no me deja colocarlo con el teclado. A ver, aquí está. Sí, son pilas, parece que sí. Aquí pongo el número 1 porque aquí, mire, todo este es una sola zona, un solo triángulo.
Aquí todo esto es una sola zona, si se da cuenta. Y lo estoy escribiendo así un poquito choco porque para hacerlo más rápido, ahí va el 2. Acá tengo en el centro otra zona pequeña, otro triángulo pequeño, aquí coloco el número 3. Aquí tengo otra zona pequeña, es decir, otro triángulo, ahí va el número 4. Y finalmente acá tengo una sola zona, también pequeña, es decir, ahí coloco el número 5. ¿Por qué método lo hicieron? ¿Por el método visual, por el método analítico o el método, digamos que, digamos que el procedimiento inverso a la fórmula de Gauss, de la suma de términos consecutivos? A ver, vamos a hacerlo por la fórmula directamente, ¿qué les parece? Ok, vamos a hacerlo por la fórmula. La fórmula me dice que la cantidad total de triángulos, voy a poner aquí la cantidad total de triángulos, ok, que se pueden formar aquí va a ser igual a n multiplicado por n más 1, ¿ok? Y todo eso dividido para 2, ¿ok? Lo más complicado aquí es descifrar cuánto vale n. ¿Cuánto vale n en este caso? El método del vago, no, no le diga así a la compañera o al compañero. Siempre trato de darles alguna solución por el caso no puedan entender algo, un atajo por allí para que no se les complique la existencia. ¿Ok? N vale 5, ¿por qué? Porque siempre n es la cantidad total de espacios que hay. ¿Cuántos espacios en total hay? ¿Cuántas partecitas conforman el rompecabezas? Y acabamos de enumerarlo, pues hay 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, n por decirlo de cierta forma, para que lo pueda ver, n es el número mayor de los que acabamos de enumerar. ¿Cuál es mayor? 1, 2, 3, 4, 5. Si es que no lo entiende de esa forma. Profesor, ¿qué es n? N es la cantidad total de espacios que hay. Pero si no lo ve de esa forma, n va a ser el número mayor, el más grandecito. De los que acabamos de escribir, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es más grande? Obviamente el 5. Entonces, n vale 5. Fácil, ¿verdad? N es igual a 5. ¿Cuál es el siguiente paso? Reemplazarlo en la formulita. Reemplazarlo en la formulita. La cantidad de triángulos, es decir, el total de triángulos. Mira, profesor, ¿qué significa eso? Nomenclatura, simplemente la cantidad total de triángulos que hay. Dice, no termino de ver el método visual. Sí, quería explicarle este ejercicio con el método visual, pero un poquito largo. Creo que nos vamos a demorar mucho. La cosa es mejor practicar más ejercicio. Entonces, reemplazamos. A ver, profesor, ¿qué es reemplazar? Es, en lugar de otra vez colocar la letra n, pues coloco su valor numérico. ¿Cuánto vale n? Vale 5. Sería como una especie de cambio, pues, ¿no? En lugar de n, le pongo el numerito 5. Ok, 5 multiplicado, abro paréntesis, y aquí otra vez viene n, si es la fórmula, por si acaso. N, ¿cuánto vale? N ya sabemos que vale 5. 5 más 1, ok, 5 más 1, todo eso dividido para 2. Trabajamos esa operación, no se olvide, siempre trabaje o mayor jerarquía tienen las operaciones dentro de paréntesis, es decir, primero debo de hacer 5 más 1. Siempre respete la jerarquía de las operaciones y más jerarquía tiene los paréntesis, las operaciones que están dentro de los paréntesis. ¿Cuánto me da 5 más 1? Sumo la parte que está dentro del paréntesis, o trabajo esa operación. 5 más 1 es igual a 6, es decir, me queda 5 multiplicado por 6 y todo eso dividido entre 2. ¿Cuánto me da 5 por 6? Tal vez multiplicar sencillo. 5 por 6, eso es igual a 30, ¿verdad? Y 30 dividido para 2, eso es igual a ¿cuánto? 30 dividido para 2, eso es igual a 15. Y listo, eso es básicamente todo. Con la formulita usted ya puede sacar el resultado. Es decir, ¿qué alternativa elegiría? ¿La A, la B, la C o la D? Pues la alternativa C. Eso es aplicando la formulita. Ahora, profesor, si yo quiero hacerlo, por ahí alguien dijo, por el método del vago, ¿qué debo de hacer? Simplemente coger mi calculadora y sumar estos numeritos que usted ve aquí. Es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Cuánto me da eso? Una calculadora o mentalmente, como usted quiera hacerlo, sume esos numeritos y me dice cuánto le da. 1 más 2 me da 3, 3 más 3 me da 6, 6 más 4 me da 10 y 10 más 5 me da 15. Y listo. ¿He llegado al mismo resultado? Claro que sí. Es decir, en total hay 15 triángulos posibles. ¿Ok? Preguntas.
¿Qué método les gusta más? ¿La fórmula o el método del vago? No es el método del vago. Como le digo, esto fue lo que inventó Gauss, si es que mal no me equivoco, y lo llevó a la fórmula. ¿Ok? Digamos que en este momento es más sencillo sumar estos números que están aquí, porque son pequeños números y no son muchos. Pero ¿qué pasa si le piden sumar, por ejemplo, ¿ok? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 20, o sea, sucesivamente más 20 más 21 más 22, sucesivamente más 30 más 41 más 42 más 99 más 100. Ahí se va a complicar. Y es por eso que Gauss, a su corta edad, pues de esa suma sacó esta formulita que está aquí. La cantidad o la suma de n de números consecutivos, enteros por cierto, enteros positivos. Ya depende de cómo usted quiera hacer. Listo, vamos con otro ejercicio. Preguntas. ¿Ok? Preguntas, fácil o difícil. Sí, ya les voy a pasar justamente este cuestionario que está aquí. ¿Dónde está? Ya, este cuestionario. Dejen borrar esto momentáneamente. Esta es la recopilación de todas las preguntas que tomaron en el test pasado. Puede ser que le vuelvan a tomar. Ojo, estos temas que están aquí, por ejemplo, cómo se representa un valor binario, en teoría no debería ir, porque yo ya revisé los compendios, que también se los pasé por los grupos de WhatsApp y este tema ya no va. ¿Ok? Hay un tema un poquito más superficial, introductorio a lo que es la programación. Nada más, estos temas ya no van. Tal vez pueda ir al test número 2. Pero al menos este tipo de preguntas, si es que la ven, léanlas si es necesario, pero no se las aprendan. ¿Por qué? Porque tal vez no le vayan a tocar. Estos ejercicios sí, esto lo vamos a ver en las próximas clases. Por ejemplo, esto tampoco, de conversión de unidades, de lo que se salvaron. Por ejemplo, transformar un número, este está en binario, a octal, base 8. ¿Ok? Es un método un poquito largo, full matemática, aritmética más que todo, pero bueno, estos temas en teoría no les van a tomar, no deberían tomarlos, ¿no? Y así, que estos temas sí, mire, justamente aquí no se ve bien la figura porque sí, a veces en la universidad es, ¿cuál es el número máximo de triángulos que acabamos de hacer estos ejercicios? Esto que está acá tampoco ya les deberían tomar, no está en los compendios o en el contenido, tal vez vaya al test número 2, pero estas preguntas así, esto sí, mire, que ya lo vamos a hacer ahorita, lo paso rapidito para que no lo vean y demás, ¿ok? Para que ustedes vayan viendo qué cosas deben practicar y qué cosas no. Igual les paso ese PDF porque yo conozco la universidad, los que son repetidores no me van a dejar mentir que en los contenidos hay una cosa y al momento de las evaluaciones sale otra, o sea, viene mucha sorpresa, ya se van a dar cuenta. Espero que la universidad haya cambiado en esos aspectos, pero así mismo es. Enseñan una cosa o ponen un contenido y al momento de evaluar les ponen otro. Esos temas que nada que ver. Listo. Sí, ya les he pasado. Siempre traten de estar atentos a mis grupos de WhatsApp. Por ahí les estoy pasando los compendios, les paso cuestionarios y demás. Así que estén atentos a mis grupos de WhatsApp. Siguiente ejercicio. ¿Ok? ¿Y cómo conseguimos los PDF? Yo se los paso a mis grupos de WhatsApp. Este que acabo de mostrar ahora último, este me hace falta de pasarlos. Veamos, siguiente ejercicio. ¿Cuántas figuras de 4 lados se pueden contar como máximo? Ojo. ¿Cuántas figuras con 4 lados? Básicamente está diciendo cuántos rectángulos hay o cuántos paralelepípedos hay. ¿Ok? Como quiera verlo. Y 4 lados es lo mismo que rectángulos. Le voy a escribir 4 lados, es lo mismo que rectángulos por si acaso. Rectángulos. Se pueden contar como máximo. A ver, hágalo usted solito. Dice 21, 21, perfecto. Puede pasar el grupo, o mejor escríbame, espérese, déjame buscar mi número, no sé por qué no está en media positiva, para que me escriban los que deseen. Siempre les doy apertura para que me escriban si tienen alguna consulta, si quiere que les agreguen lista de contactos. Siempre les he dicho a los estudiantes, más que un profesor, véame como un amigo, puede ser. Aunque un amigo temporal, porque ya acaba la nivelación, ya se olvidan de mí. Pero bueno. Incluso hasta tiene más, o sea, más prioridad que le conteste a alguien que lo tengo registrado que a alguien que no, pues no, por obvias razones. Así que si quiere, ahí está el número, alguna consulta, duda, pregunta, quiere que le agregue mi lista de contactos, al menos para que vea mis estados, que son buenos, o yo vea sus estados como quiera verlo. Ahora sí, volviendo al ejercicio, ¿cuántas figuras de 4 lados, cuántos
rectángulos se pueden contar como máximo. ¿Ok? Este test va a estar Z, va a estar sencillo o difícil. ¿A qué se refiere con eso? Ya, la fórmula se la pongo aquí. Espérese un segundo. La fórmula es la cantidad total. Vamos a poner cantidad total nada más. Ok, cantidad total. No voy a escribir porque si no, la cantidad total siempre va a ser igual a ¿qué cosa? A n multiplicado por n más uno. Ok, n más uno dividido o entre 2. ¿Qué cosa es n? La cantidad total de espacios o de las figuras pequeñas geométricas que le piden. Si le piden cuadrados, cuadrados. Si le piden triángulos, triángulos. Si le piden círculos, círculos, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso, independientemente del método que vamos a usar siempre es enumerar los espacios que hay. ¿Cuántos espacios hay? Mire, todo esto es un solo espacio. Si se da cuenta, todo esto es un solo rectángulo o una sola figura de 4 lados. Entonces ahí le ponemos el numerito 1. Abajo tengo otro rectángulo, le pongo el numerito 2. Acá tengo otro, el número 3. Acá tengo otro, el número 4. Acá tengo otro, el número 5. Y acá tengo otro, el número 6. Es decir, si yo le pregunto, ¿cuánto vale n? ¿Usted qué me va a decir? ¿Cuánto vale n? ¿N qué cosa es? Es la cantidad de espacios que hay en total. O, si no lo ve de esa forma, ¿cuál es el número más grande o mayor de los que acabo de enumerar? ¿Qué numerito es el más grande de todos? Obviamente el 6. No hay cómo perderse. Eso es n, la cantidad total de espacios que hay. O una vez que he enumerado esos espacios, el numerito mayor. Entonces n vale 6. Y con eso pues reemplazo en la formulita n, en lugar de n le pongo el 6 y listo. ¿Cuántos espacios o cuántos rectángulos o cuántas figuras de 4 lados se forman en total? Aplicando la fórmula. En lugar de n le pongo el 6. Acá pongo 6 más 1. 6 más 1. Todo eso dividido entre 2. ¿Qué hago, profesor, ahí? Pues hago la operación que está dentro del paréntesis. Siempre, jerarquía de las operaciones. Trabajo lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuánto es 6 más 1? La operación que está dentro del paréntesis. 6 más 1, ¿a qué es igual? Fácil. 6 más 1, eso es igual a 7. Es decir, me queda 6 multiplicado por 6 más 1, que me da 7, y eso dividido para 2. ¿Ok? Tabla de multiplicar. 6. Sí, así es la fórmula. Siempre se divide para 2. O sea, la fórmula es esta, tal cual. Y usted debe de seguirla así como está. Esa es la fórmula. Siempre es n multiplicado por n más 1 dividido para 2. Así es la fórmula. 6 por 7, ¿cuánto me da? 6 por 7, eso es igual a 42. Y 42 dividido para 2, ¿a qué es igual? 42 dividido para 2, eso es igual a ¿cuánto? Muy bien, ahí dice Eduardo, igual a 20. Ya está, eso es todo. Mire todo el procedimiento que se ahorra, por decirlo así, en comparación con el paso, el método visual, que ahí se va a demorar bastante. Es decir, usted tiene que contar ¿cuánto? 21 rectángulos en total. Pasa los 15 minutos que tienen, o la media hora, o los 20 minutos, depende de cuánto tiempo les den en su test, y no va a poder hacer un ejercicio. Con esta fórmula es mucho más sencillo. Es decir, elegimos la alternativa D. Profesor, y si no quiero aplicar la fórmula, justo me olvidé, me entraron los diarios, ¿qué hago? Sume estos numeritos, ¿cuánto le da? Veamos, vamos haciéndolo despacio. 1 más 2 me da 3, 3 más 3 me da 6, 6 más 4 me da 10, 10 más 5 me da 15 y 15 más 6 me da 21. Es decir, sumo todo esto y me da el mismo resultado. Claro que sí. Y esa sería la respuesta. Sí, todos aprenderse la fórmula o sumar todos los numeritos o la enumeración que acabo de hacer.
Listo, preguntas. A ver, hasta eso vamos a ir contestando sus consultas que tienen por ahí. Tengo que entrar a clase donde dejarán las diapositivas, por favor. Tienen que encontrarlo en su aula virtual. O sea, si se refiere al contenido de la universidad, todo está en el aula virtual. Aunque algunos profesores no han subido casi nada, se han olvidado de subir, pero bueno, en teoría ahí ustedes deben encontrar algo. Dice, profe, cuando vayamos a rendir el examen, ¿sí nos van a permitir realizar fórmulas? Mm, a ver, para matemáticas, bueno, es que depende, hay casos y casos. Hay profesores que son un poquito más, tienen más empatía con el estudiante y les permite. Incluso hasta usar calculadora, hay otros que no, porque ya me ha tocado. Hay que igual ver, no sé si ya sus profesores les han ya confirmado que los exámenes van a ser presenciales, pero creo yo que al menos esta materia que suple lo que era propedéutico, imagino que el examen va a ser virtual, porque como le digo, esta materia ya es una materia general que todas la van a ver, y si sigue el mismo patrón de que propedéutico, que era una materia general a sí mismo, les tomaban los exámenes virtuales, me imagino que de esta materia también les han de tomar los exámenes virtuales. No sé, la verdad. No sé si sea así, o sea virtual, o sea presencial. Al menos de esta materia creo que sí sea virtual. Profe, esa de derecho a todo lo que sube, ¿cómo esa de derecho? No entendí esa pregunta. ¿Siempre sirve el método de contar? Sí, digamos que sí, casi siempre. O sí. Es que hay varias fórmulas. Por ejemplo, esta no es la única fórmula. Hay varias fórmulas, pero en teoría la universidad solamente puso esta y yo revisé todos los ejercicios que tomaron en los test pasados. Casi todas se aplica esta misma fórmula. Hay que hacer ciertos cambios dependiendo del problema, pero básicamente la misma fórmula. ¿Qué otra aclaración les iba a hacer? Ok. Dice, profe, cuente con el método visual a ver si sale lo mismo. Se los voy a hacer así como que a flash, ¿ok? Se los voy a hacer a flash. ¿Cómo hacer el método visual? Mire, como que multiplicándolo en una velocidad de 10. Por ejemplo, el primer paso sería contar cuántos rectángulos pequeños hay. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos triángulos pequeños hay? O cuántos rectángulos, perdón. ¿Cuántos rectángulos en total hay? Pues aquí hay uno, aquí hay dos, aquí hay tres, aquí hay cuatro, hay cinco, hay seis. En total hay seis rectángulos con una sola parte, con una sola zona. Luego, contar cuántos rectángulos se pueden formar uniendo dos partecitas o dos zonas. Entonces aquí tengo una zona, si ves, si yo uno de esas dos partes, forman un solo rectángulo. Acá va otra, si ven, aquí va otra, déjenme colocar mejor así. Por ejemplo, aquí sería un solo rectángulo. Si yo uno la parte uno con la parte 2. Si yo uno, en cambio, la parte 2 con la parte 3 se forma otro rectángulo. ¿Sí se da cuenta? Y así sucesivamente. Luego contar cuántos con tres partes se forman. Sería este que está aquí sería una sola parte. Todo esto sería una sola parte. Por ejemplo, acá tendría otra sola parte. Todo esto, por ejemplo, hasta aquí. Y así sucesivamente. Luego ponerme a buscar cuántos rectángulos se forman uniendo ahora cuatro partes, siempre es primero con una sola parte, luego uniendo dos partes, luego uniendo tres partes, cuatro partes, luego cinco partes, como le digo, se va a pasar todo el test, a lo mejor ni siquiera haga esa pregunta y no va a, y se le va a ir el tiempo, o sea, haga el método más corto, ¿ok? Pero básicamente es lo que tendría que hacer. Ya, como le digo, aplique la formulita o el tips que le digo, sume todos los numeritos que ha enumerado, valga la redundancia y listo. Sí, siempre va sobre dos, así es la fórmula. Así es la fórmula. A ver, siempre va así. Si se llegan a filtrar, sí, de pensamiento, me confundo con propedéutico, no puedo olvidarme de esa materia. Sí, sí, es que llego a encontrar las preguntas que van a tomar, yo se las paso, no se preocupen. Como yo hago test, entonces, mientras voy haciendo los test, hago la recopilación y se los voy pasando. Así que conmigo pueden contar hasta el final y de lo que puedan. A ver, vamos con otro ejercicio. Si no están en mis grupos, ahí está mi número, escríbame con confianza. Me llamo tal, tal, y ahí está mi número. ¿Ok? Vamos, siguiente pregunta o siguiente ejercicio.
¿Cuál es el número total de esferas que existen en el siguiente arreglo? Mire que vamos variando las figuras geométricas. Primero nos preguntaban cuántos triángulos, luego cuántos rectángulos, ahora cuántos círculos o cuántas esferas, si queremos verlo en un plano de 3 dimensiones, R3, hay en total en ese arreglo. Ya se borró mi número, dejen volverlo a colocar. A ver, ahí. Ya. A ver, piénselo un poquito y me dice cuál es la respuesta. A, B, C o D. Ya, se va María, ok, pasé bien. Que al menos entendido, que es lo importante. Bueno, y disculparán mi voz, todavía no puedo, no estoy tan bien de salud, pero bueno, ahí lo importante es la responsabilidad. Yo les prometí que les iba a dar clases de esta materia, pues así será hasta el final. Van a ser de 2 a 3 clases por semana, más o menos. Yo les iré avisando cuándo son los horarios y demás. Porque a veces puedo, a veces no puedo. Entonces, para decirle un solo horario, mejor decir, ¿sabes qué, chicos? Mañana tenemos clases y yo les voy avisando con anticipación. Igual todo queda grabado, porque acaso se pierde la clase y demás. Sí, igual la clase queda grabada, puede reactivarse, no hay problema. Muchas gracias por haber asistido. No se olviden que aparte de las clases gratis, también tenemos los cursos de matemática, física, química, anatomía y bueno, también contamos con la realización de los test en caso de que no puedan. A veces los estudiantes dicen, no, yo siempre voy a poder, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Ya, ¿cuál es la cantidad total de esferas que hay? Lo mismo, profesor, aplicamos la formulita, ¿no? Aplicamos la formulita. Mire que aquí sí es un poquito, digamos que más entendible si yo aplico la fórmula. ¿Por qué? Porque le están dando la cantidad, o sea, usted está viendo la cantidad total de esferas que hay, ¿sí o no? Usted puede ver la cantidad total de esferas que hay. Si usted se da cuenta, ve estos puntitos. ¿Qué significa esos puntitos? De que ahí hay más esferas, más contenido que obviamente no se lo muestra por practicidad. ¿Ok? Siempre usted, por ejemplo, cuando le ponen en matemática, no sé, los números enteros positivos son los siguientes. 1, 2, 3, coma, y le ponen punto, 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 punto. ¿Qué cosa significa esos puntos? De que ahí hay bastantes números y que obviamente no se los pone por practicidad. Lo mismo está pasando acá. Acá no nos van a poner todas las figuras porque si no, no entraría en la hoja o en la diapositiva. Simplemente para acotar eso nos ponen los puntos. Es decir, aquí hay un poco de esferas y acá también hay un poco de esferas que no se van a poder visualizar por practicidad. Entonces, ¿qué hago, profesor? Aplique la fórmula, sencillo. ¿Qué dice la fórmula? Que la fórmula es la siguiente. La cantidad total de esferas, cantidad total de esferas, ¿a qué va a ser igual? O la cantidad total de figuras geométricas, la que usted quiera. Le pongo el circulito de que es la cantidad total de esferas. Siempre va a ser igual ¿a qué cosa? A n, ¿ok? Multiplicado por n más uno, ¿ok? Sobre 2. Ahora viene la pregunta es, ¿cuál es o cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? Le pregunto, ¿cuántas filas en total ve? ¿O cuál es el número mayor? Ya, tal como le doy siempre los tips. O cuántas, en los otros ejercicios eran cuántos espacios hay. Acá, como usted se da cuenta, hay filas. Mire que hay una fila, acá hay 2 filas, acá hay 3 filas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hasta llegar a la última fila que es la número 20. ¿Cuánto entonces sería n? La cantidad de filas o tal como le digo, es el numerito mayor. ¿Cuál es el número mayor de los que usted ve allí? Fácil, 20. Entonces aquí n vale 20. Y por tanto, reemplazo el valor y cuánto me da la cantidad total de figuras, de esferas que existen. Reemplazo el valor de n que es 20, pues, ¿no?
Aquí reemplazo, en lugar de n le pongo el número 20. Acá le pongo el vago, ya les voy a enseñar cómo sería. Ojo, que el del vago aquí en este ejercicio se va a convertir en el más extenso, como le digo, ya depende del contexto del problema, pero la fórmula medianamente creo que es la más sencilla. ¿Ok? En promedio es la más sencilla. ¿Por qué? Porque ya les voy a explicar cómo sería si usted lo hace por el método del vago. Ok, aquí sería 20, reemplazando nada más. Yo sé que n vale 20 porque hay 20 filas. ¿Ok? 20 más 1 dividido para 2. ¿Cuánto me da eso? Trabajando la operación que está dentro del paréntesis, 20 más 1 me da 21, es decir, me queda 20 multiplicado por 21. Todo eso dividido para 2. Hay una calculadora. De una, mételo ahí para que no se complique la vida. ¿Cuánto le da 20 por 21 dividido para 2? O si usted, si quiere, puede simplificar. Por ejemplo, aquí digo, mitad de 2 es 1, mitad de 20 es 10. Es decir, multiplique 10 por 21. Si es que la matemática no me falla, 10 por 21 es igual a 200. Es decir, la cantidad total que hay es igual a 210. Mire que sin utilizar calculadora lo acabo de hacer. Simplemente simplificando, también lo puede hacer. Simplifique el 20 con el 2, que es lo mismo que decir 20 dividido para 2. ¿Cuánto me da? 20 dividido para 2 me da 10. Y 10 multiplicado por 21, que no lo he simplificado, ¿cuánto me da? 21 multiplicado por 10 es igual a 210. Siempre, cualquier número multiplicado por 10, siempre es ese mismo número aumentándole el 0 a la derecha. Por ejemplo, 21 por 10, ¿qué hago? Escribo el 21, ¿verdad? Y le pongo el 0 a la derecha. Si yo quiero, por ejemplo, multiplicar 40 por 10, digo el 40 y le aumento el 0 a la derecha, que sería 400. Si yo quiero multiplicar, no sé, eh, 83 multiplicado por 10, escribo el 83 y le agrego el 0 a la derecha, que se convertirá en 830. Y así sucesivamente. Si es que no quiere utilizar calculadora. Ahora, si quiere utilizar calculadora, no hay problema, multiplique 20 por 21 dividido para 2 y va a llegar al mismo resultado. Es decir, ¿cuántas esferas en total habrá en ese esquema? Sería 210, alternativa B. Ahora, ¿cómo funcionaría el método del vago? El método del vago, en cambio, sería sumar todos los números que hay del 1 al 20. Es decir, coja su calculadora o si quiere hacerlo mentalmente, sume en su cabeza 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11 más 12 más 13 más 14 más 15 más 16 más 17 más 18 más 19 y por último más 20. Que es básicamente lo mismo que hicimos en los otros casos. La diferencia es que allí habían menos números que sumar. 1 más 2 más 3 o 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Acá, si usted quiere hacerlo por el método de contar, tiene que contar 1 más 2 más 3, es decir, los números consecutivos que hay del 1 hasta el 20. Con lo cual, no le recomiendo porque se va a demorar bastante. Aplique la fórmula. La fórmula nunca falla. N multiplicado por n más 1 dividido para 2. Así es. En este caso en particular, ahí sí sería muy cansado o muy extenso empezar a sumar todos los números que hay del 1 al 20. Que fue justamente, como les digo, lo que hizo o lo que les puso, eso es lo que cuenta la historia, el profesor está un poquito celoso de que Gauss, Gauss era el matemático, era muy pilas en matemática, entonces eh, les dijo que podían salir al recreo, creo que era, o podían lonchar, si alguien empezaba o sumaba la cantidad total que hay del 1 hasta el 100, es decir, sume 1 más 2 más 3, imagínense, con esa edad, 5 años, ponerle un niño que sume del 1 al 100. Entonces Gauss fue pilas y sacó la formulita que está acá, n más 1 dividido para 2. ¿Ok? Ahí está la forma. O sea, las dos cosas son equivalentes, sumar todos los números o aplicar la fórmula. ¿Ok? Dice, ¿puede explicar de dónde saca el 20? El 20 está en el ejercicio. Si usted se da cuenta, ¿ok? 20 es la cantidad de filas que hay. Es la cantidad de filas que hay. Aquí, ¿cuántas filas hay? ¿Ok? ¿Cuántas, no, cuántas columnas serían? ¿O cuántas esferas hay? Véanlo de esa forma, para que no se complique entre filas, columnas. ¿Cuántas esferas hay en esta primera hilera o en esta primera fila? Aquí hay uno, ¿verdad? Aquí hay uno. Acá, ¿cuántas esferas hay?
Analizándolo fila por fila. Aquí hay 2. Aquí, ¿cuántas esferas hay en esta tercera fila? Aquí hay 3 y así. 4, 5, 6, 7, hasta la última. ¿Cuántas esferas hay aquí? Según el dato del problema, aquí está. Pues mire, hay en total 20. Por tanto, n vale 20 porque es la cantidad total de filas que hay. ¿Ok? Reemplazo y listo. Eso básicamente sería todo. Siempre busque el número mayor. Siempre busque el número mayor o la cantidad total de filas o la cantidad total de espacios que hay. Y eso es n. Eso es básicamente n. ¿Ok? Ya, preguntas. Preguntas. Aquí le voy a borrar para que no se confunda. Ahí están los cálculos. 20 por 21 dividido para 2 es igual a 210. Preguntas, preguntas, preguntas. Ya, vamos con el último ejercicio y luego les voy a dejar uno de tarea para que lo puedan hacer. Dice, ¿la imaginación espacial es difícil o no sé qué más quiere decir? Ya. A ver, dice, vuelve a explicar el último. Este que está aquí. Ya, o sea, aquí lo más complicado es saber cuánto vale n. A ver, voy a borrar momentáneamente esto. A ver, esto que está aquí. Ya, esta es la fórmula básicamente, ¿no? N multiplicado por n más 1 dividido para 2. ¿Qué cosa es n? N es la cantidad total de, ¿cómo es? De espacios en las figuras geométricas o la cantidad total de, vamos a decirlo, de operaciones consecutivas que hay. ¿Ok? Si usted se da cuenta, tiene una forma de pirámide, la distribución de las esferas o de los círculos, más o menos una forma de pirámide, con lo cual le pregunto, vamos a ver, ¿cuántas esferas hay en la primera fila, aquí, en la parte más alta? ¿Cuántas esferas hay en la primera fila? Aquí hay uno, ¿verdad? Aquí hay en total una sola esfera. ¿Cuántas esferas en total hay en mi segunda fila? Es decir, más abajito, de arriba hacia abajo. Facilito. Ahí van 2. ¿Cuántas esferas hay en mi tercera fila? Es decir, más abajito. ¿Cuántas esferas hay allí? ¿Cuántos círculos hay allí en mi tercera fila? Es decir, aquí en esta partecita. Muy bien, participa en clase, no hay problema. Si se equivoca, se equivoca. Ok, 3. Por tanto, ¿cuántas tendrían que ver aquí abajo? Por lógica, si va de uno en uno. No se ve, pero como le digo, así ponen los ejercicios para que usted piense un poquito. ¿Cuántas esferas deberían ir abajo? Si va de uno en uno. Uno, dos, tres. En la siguiente tendría que haber cuatro, más abajo cinco, y así sucesivamente hasta llegar a la última. ¿Cuántas esferas hay en la última fila? Hay uno, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, mire, puntos suspensivos significa que aquí hay más esferas. Se sobreentiende. Entonces aquí hay uno, 2, 3 puntos suspensivos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces, ¿cuántas esferas hay en mi última fila? ¿Cuántas esferas hay en mi última fila? Hay 20. Entonces, 20, ¿qué cosa es? Es la cantidad total de filas que hay. Por tanto, n, ¿cuánto vale? Sí, siempre es la cantidad total de espacios o filas que existen en el problema. N vale 20. Y ya está. Si n vale 20, reemplazo la fórmula. Es decir, aquí pongo el 20, acá pongo el 20 y trabajo la operación. 20 más 1, ¿cuánto me da? Me da 21. Es decir, me queda 20 multiplicado por 21 dividido para 2. ¿Cuánto me da eso? Según los cálculos, pues me da 210. Es decir, la cantidad total de esferas que hay es igual a 210. ¿Ok? 210. A ver, le pongo un ejercicio similar a este para ver si es que lo ha comprendido. A ver, vamos a ponerle aquí un bosquejo similar de este tipo de ejercicio para ver si lo entiende. Supongamos que me ponen ahora cuadraditos. Una pirámide similar. Aquí hay uno. Vamos a suponer que aquí hay dos. Ok. Que aquí hay, no sé, uno,
1, 2, ok, 3. Y me ponen puntos suspensivos, es decir, similar a lo que acabamos de hacer. Similar a lo que acabamos de hacer, pero me salgan los puntitos. A ver, ahí, 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 ahí. Ya, más o menos así, perdón. Un bosquejo nada más. Y aquí me pone, no sé, 1, 2 puntos suspensivos y acá tas, tac, y ya, más o menos así. Voy a asimilar que aquí también hay puntos suspensivos, es decir, hay figuras que no se muestran. Y el problema, por obvias razones, para que no sea tantos cuadrados que dibujar, que ya más o menos así. Y le pone de la siguiente forma. Y le ponen 1, 2, ok, 3, no, acá le voy a poner, no sé, 8, 9 y 10. Le pregunto, siguiendo esta estructura similar a la del ejercicio que acabamos de hacer, ¿cuántos cuadrados en total existen? Aquí está el 1 por si acaso, este es 2, este es 8, 9 y 10. Aplica la fórmula. ¿Cuántas filas de cuadrados hay en total? ¿Cuánto valdría n, por ejemplo, en este caso en particular? N, ¿cuánto vale? ¿Cuántas filas de cuadrados hay? Aquí está, el numerito mayor, acá. Es decir, hay 10 filas de cuadrados, por lo cual n valdría 10 y aplico la fórmula, eso es todo. Reemplazo, por lo cual me quedaría, voy a escribir acá con otro color para que se logre entender, porque después se confunde con lo que está en la parte superior. Ok, aquí n sería igual a 10. N es igual a 10, ok, N es igual a 10 y aplico la fórmula, es decir, N multiplicado por N más 1 dividido para 2. Por si acaso, los que están conmigo inscritos en los cursos de matemáticas, mañana empezamos los cursos. Va a ser full práctica, solamente práctica, no vamos a entrar tanto en teoría porque la mayoría tiene como temas lo que es factorización y simplificación, números reales, etcétera. Y ahí les voy a enseñar aplicaciones para que sea, como solamente vamos a tener una semana para poder estudiar el test, no 2 semanas, sino una sola semana, porque ya avanzamos tarde en el curso, a manejar aplicaciones para que en menos de un minuto usted haga el ejercicio. ¿Ok? Ya vamos a verlo mañana, van a ver que van a salir bien en sus test porque la mayoría de temas o subtemas se lo puedo hacer con estas aplicaciones que yo les voy a pasar por los grupos de WhatsApp de los cursos y les voy a enseñar a manejar, al menos para que aseguren sus test. ¿Ok? Ah, y también les pasé unos videos para que los puedan ver, no se olviden de verlos. El curso empieza mañana, por si acaso. Por si acaso yo me acuerdo que les puse en la publicidad de todos los grupos por carreras que tengo, ingresen en este grupo solamente los que quieran el curso. Han ingresado como 150, 200 y casi nadie de esos se ha inscrito en los, bueno, no casi nadie porque ya hay casi más de 60 estudiantes inscritos, pero en comparación de que yo les dije, solamente ingresen los que quieren el curso, bueno, ahí está, no han leído bien y demás. Yo les puse, los que quieran el curso, métanse en el grupo de WhatsApp y se han metido y algunos no quieren el curso. Que ojo, no es obligación, pero vamos a que dije, los que quieran el curso ingresen a esos grupos, solamente los que quieren el curso, que por ahí les iba a dar más información. Reemplazamos los valores, ¿verdad? ¿Y cuánto me da? N, ¿cuánto vale? N vale 10. Reemplazo los valores. Aquí coloco el número 10. Aquí le pongo otra vez el 10 porque N vale 10. ¿Ok? Sí, en mis cursos les voy a pasar clases grabadas también. Y si es que hay preguntas filtradas, si es que hay, también les paso. O sea, no les prometo nada porque como esta nivelación ha sido tan cambiante, hay varios temas. Cada uno tiene diferentes horarios, diferentes profesores, puede que salgan diferentes preguntas, entonces eh, no les, eh, no les prometo nada, pero como siempre en mis cursos anteriores trato de ayudarles hasta lo que más puedo. Incluso ustedes que están tomando las clases gratis, también trataré de ayudarles en estas materias. 10 más 1 es igual a 11, ¿ok? Dividido para 2, ¿cuánto es eso? 10 dividido para 2 me da 5 y 5 por 11 eso es igual a 55. Y listo.
Esa sería la respuesta a este ejercicio. ¿Cuántos cuadrados hay en total? 55. ¿Ok? Propedéutico. Propedéutico ya no existe, por si acaso. Era una materia que se veía antes. Era la que reemplazaba a esta materia que estamos viendo en este momento, que es pensamiento computacional. ICA, por si acaso, es Introducción a la Comunicación Académica. Ven, bueno, yo les pasé también ya que ven cada uno de ustedes por carrera. Pero sí ven algún, creo que ven la mayoría de carreras en línea, creo que ve turismo en línea, trabajo social en línea, economía en línea, me parece que ve ICA, derecho también ve ICA, los de educación no ven ICA. Si usted es de la carrera de educación, no ve ICA. Si usted es de ingeniería, tampoco ve ICA. Y si usted es de la carrera de medicina de salud y medicina, creo que es, tampoco ve ICA. Solamente los que son de la carrera de ciencias sociales y derecho. No todos, pero la mayoría ve ICA, de esa facultad. ¿Ok? Listo, vamos con un último ejercicio. Con esto terminamos la clase. Ya, este es un poquito diferente. Miren la diferencia de los ejercicios anteriores con este. Miren la diferencia. Miren, por ejemplo, le preguntaban esto. Voy a ponerle un ejemplo. ¿Cuántos, antes de hacer este ejercicio, hagamos el que le voy a poner en este momento para que vea la diferencia? Ojo, no se lance por lanzar. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasa si le ponen este ejercicio? El que acabo de yo colocar. ¿Cuántos triángulos se podrán formar de la siguiente figura? Al ojo, hágalo al ojo, ya sea por el método de la fórmula o sumando las partecitas. ¿Qué yo digo? Ah, ya, fácil. ¿Ok? Como me piden cuántos triángulos hay y justamente todas estas partecitas son triángulos, no hay problema. ¿Por qué? Porque aquí yo veo una partecita que forma un triángulo, acá hay otra que forma un triángulo, acá hay otra que forma un triángulo y acá hay otra que forma un triángulo. Es decir, ¿cuántos triángulos en total habría? Tiene usted dos alternativas que ya les dije. O aplicar la fórmula n multiplicado por n más 1 dividido para 2, o la otra es sume todas las partecitas. Es decir, en su mente sume 1 más 2 más 3 más 4. ¿Cuánto da eso? 1 más 2 me da 3, 3 más 3 me da 6, y 6 más 4 me da 10. Facilito. Muy bien. ¿Ok? Ahí está. Pero le pregunto, volvamos al ejercicio del problema. Todos estos espacios que usted ve forman triángulos. Todos estos huequitos, áreas, secciones, partes, forman triángulos. Aquí sí, mire, aquí hay uno, aquí hay dos, aquí hay tres, ¿sí ven? Forman un triángulo. Se lo pongo así detalladamente para que lo vea. Que mire, todo esto es un solo triángulo, ¿verdad? ¿Esta partecita forma un triángulo, sí o no? Claro que sí, por eso le pongo uno. Enumero todos los triángulos pequeños que haya. Acá hay un triángulo, claro que sí. Le pongo dos. Acá hay un triángulo, ladito, claro que sí. Por eso le pongo tres. Acá al lado, la derecha, le pregunto, ¿se forma un triángulo, sí o no? Este espacio forma un triángulo, ¿sí o no? ¿Sí o no? El que está a la derecha. ¿Forma un triángulo ese espacio pequeño? Sí, pues no, forma un triángulo. Tiene tres lados. Es un triángulo, ese es un triángulo. Forman tres lados. Toda figura que esté compuesto de tres lados es un triángulo. Por eso es que se llama triángulo de tres lados. Entonces le pongo el número 4. Pero ¿qué pasa si yo me pongo a observar los huecos, espacios que están en la parte superior? Son triángulos. Qué bestia, no encuentro el color. ¿Dónde está? Aquí está. 4. Exacto, quiso sorprender. O sea, ahí es para que piensen, no caigan. Así como yo caí en el amor, no caigan ustedes en los ejercicios. Por ejemplo, le pregunto, ¿este es un triángulo? ¿Sí o no? ¿Este hueco que está aquí es un triángulo? No, no es un cuadrado, no es un rectángulo. Digamos que es un paralelepípedo, nada más. ¿Ok? Ni siquiera sería una figura geométrica. No se le podría sacar un área como tal. Bueno, explicando un poquito de matemáticas, un poquito más complicada, pero no hay una fórmula para eso. O sea, no es una figura que está 100% definida. Aquí al ladito, este espacio forma un triángulo. Tampoco, ¿verdad?
Este peor y este peor. Entonces le pregunto, ¿cuánto vale n en este caso? ¿4 u 8? ¿Qué me dice usted? Dices, cuente. No, no. Van a querer llorar después. Suficiente con esta nivelación que desde ya está complicada. No sé qué hacer, la verdad. Yo. Créame que ni quería dar cursos porque está fea. Peor para ustedes. Muy estresante. No sé por qué cambiaron todo. Así como estaba, estaba bonito. Y que ni tanto, porque muchos estudiantes se quedaban. Miles y miles de estudiantes reprobaban cada nivelación. Ahora sí está complicado. Así que por favor estudien. Ya sea que esté en un curso, ya sea que tenga profesor privado, que no tenga nada, vaya estudiando porque sí va a estar complicado. O sea, estudies el primer día. La semana pasada usted tiene que estar estudiando porque se está complicada la nivelación. ¿Ok? No, ¿verdad? Entonces, profesor, ¿aplico la fórmula? Sí, aplique la fórmula, la misma formulita n, multiplicado por n más uno dividido para 2. ¿Cuánto vale n? Le pregunto. ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? N vale 4. ¿Por qué? Porque hay 4 espacios que forman triángulos. Aquí le dice cuántos triángulos, no le dice cuántas figuras se pueden formar en sí. Si le hubiesen dicho cuántas figuras o cuántos espacios se pueden observar en la figura, ahí si usted numeraba todo, sería 5, acá sería 6, 7 y 8. Pero le preguntan eso, no, estrictamente, como en los otros ejercicios, le dice cuántos triángulos hay en la figura. Es decir, usted va a contar los espacios pequeños que solamente están formando triángulos. En este caso, para este ejemplo en particular, n vale 4. ¿Okay? N vale 4. Entonces, n vale 4. Reemplazando la fórmula, ¿cómo me queda? Me queda 4, ¿ok? Multiplicado por n, que vale 4. Reemplazo la fórmula, nada más. 4 más 1 dividido para 2. ¿Cuánto me da ese cálculo por allí? Rapidito, mentalmente. 4 más 1, trabajando la operación que está dentro del paréntesis, eso es igual a 5. 4 por 5, ¿ok? Dividido para 2. 4 por 5, eso es igual a 20. Y 20 dividido para 2, eso es igual a 10. Ah, facilito, profesor. Entonces la respuesta es la B. ¿Qué piensan ustedes? 10 sería la respuesta que yo debo marcar, sí o no. Me salió 10 y está entre mis alternativas. Sí, si usted elige la alternativa B, ¿ok? Felicitaciones, tendrá que volver a repetir la evaluación en esta manera, porque no. ¿Por qué, profesor, si esa es la fórmula? Este ejercicio, a diferencia de los anteriores, todos los espacios que enumerábamos eran o triángulos, o cuadrados, o círculos, dependiendo de la figura geométrica que me daba. Pero en este caso en particular, no todos los espacios vacíos, todas las áreas, forman triángulo. Entonces, ¿qué hago cuando tengo ese caso? Usted va a contar, aparte de eso, cuántas bases ve en el triángulo grande. ¿Ok? Es decir, cuántas líneas horizontales hay en el triángulo. Acá, volviendo al problema sencillo, el que está en la parte derecha, 1, 2, 3, 4. Le pregunto, ¿cuántas bases tiene ese triángulo? ¿Cuántas bases tiene un triángulo? Es decir, ¿cuántas líneas horizontales para que lo vea de esa forma? O sea, no tanto así, pero para que lo vea de cierta forma. Aquí solamente hay una base. ¿Por qué? Porque solamente cruza esta línea. Es decir, esa es la tapita. Véalo de esa forma. Ahí hay una tapita. Pero, ok, en el ejercicio que estamos viendo en este momento, ¿cuántas bases hay? ¿Cuántas tapitas o cuántas líneas horizontales hay? Ah, miren, no solamente hay una, si se da cuenta, sino que hay dos. ¿Y qué saco con eso, profesor? Como hay dos bases, a mi resultado, que es aplicando la misma formulita, le multiplico por 2. Siempre hago eso. Si yo hubiese tenido tres bases, ¿por cuánto multiplico? Por ejemplo, si yo hubiese tenido más o menos ahí otra tapita, otra base, ahí sería por 3. Si yo tengo otro piso más arriba, ahí sería por 4 y así sucesivamente. Acá en la fórmula inicial, literalmente estamos haciendo eso. La diferencia es que como solamente hay una sola base, ¿ok? Aquí solamente hay una sola base en el ejercicio del lado derecho, siempre estamos multiplicando por 1. O sea, aquí está escondidito el 1. ¿Por qué? Porque hay una sola base. Esta es la base. Pero en cambio, en este ejercicio un poquito más
especial, ¿cuántas bases hay? Ah, aquí tengo una base, es decir, que esta línea horizontal es una base y acá tengo otra base, es decir, tengo dos bases y por tanto al resultado de la fórmula lo multiplico por 2. Y ahí obtengo el resultado. ¿Cuánto es 10 por 2? 10 por 2, eso es igual a 20. Sí, esto es pensamiento computacional. Y ahí tengo mi resultado. Si se dan cuenta, parece que fuera difícil, pero no. Nunca se olvide de eso. A ver, vuelvo a explicar por si acaso. A ver, vamos a ver. Voy a poner otro ejercicio para que logren entender. A ver, voy a borrar todo esto porque hay mucho garabato. Entonces, no sé, sí, se puede hacer el método del vago, pero al resultado final lo multiplica por cuánto. A ver, haciendo el método que dicen por ahí, cuento cuántos triangulitos pequeños hay. Uno, dos, 3 y 4, ¿verdad? Hasta ahí alguna pregunta. No cuento los espacios que están acá. ¿Por qué? Alguien me dice, ¿por qué no los cuento? ¿Por qué no cuento estos espacios que están acá, solamente los de abajo? Alguien me dice en el chat, ¿por qué no cuento todos esos huequitos o esos espacios? Muy bien, como le dice Eduardo, ¿por qué no forman triángulos? Aquí la pregunta es clarita. ¿Cuántos triángulos hay en la figura en total? Entonces, siempre cuento solamente las figuras en base o acorde a lo que me están preguntando. Muy bien. Aplico la fórmula o el método derivado, como dicen ahí, sumo todos estos numeritos. ¿Cuánto me da? Uno más 2 más 3 más 4. ¿Cuánto me da en total? 1 más 2, eso es igual a 3. 3 más 3 es igual a 6 y 6 más 4 es igual a 10. Es decir, la suma de solamente las enumeraciones de los triángulos dan 10. Pero le pregunto, ¿ahí termina el ejercicio? No, porque aparte de esto, usted, o sea, por la complicación del ejercicio y por la forma de la figura, debe contar en cambio cuántas bases hay. Le pregunto, ¿cuántas bases hay en este problema? Es decir, ¿cuántas líneas horizontales? Véalo de esa forma, o cuántas tapitas hay. Imagínese que este es un conito de helado, que es un cono de helado, ¿ok? Y le pregunto, ¿cuántas tapas vienen ahí? Aquí hay una, supongamos que es el sabor de chocolate, por darle un ejemplo, pues, ¿no? Y acá hay otra tapa, no sé, viene con sabor de vainilla, por decirlo así, para que lo vea de forma un poquito más, no tan matemáticamente hablando. Entonces le pregunto, ¿cuántas bases hay en total? Esas son las bases, o las líneas horizontales, como usted quiera verlo. ¿Por qué? Porque en los ejercicios anteriores, para que usted lo vea de mejor forma, solamente venía así. Mire, ahí, para que lo vea de mejor forma. Si yo le pongo así, ¿cuántas bases hay en ese ejercicio? Ahí, ya, para que pueda entender un poquito mejor. Y piense que es lo importante. Por eso es que se llama esto, pensamiento computacional. Ahí solamente hay una base, con lo cual aplico la fórmula y listo. O sea, ahí no hay nada nuevo que hacer. ¿Por qué? Porque hay una sola base. Es decir, ahí si hubiesen puesto tal como está, ahí sí el resultado hubiese sido la alternativa. A ver. Pero ¿qué pasa? ¿Tengo ese problema? No, tengo esto. ¿Qué hago cuando tengo más de una base? Contarlas. ¿Cuántas bases tengo? ¿Cuántas tapas tengo? ¿Cuántas líneas horizontales? Aquí hay una y acá hay dos. Es decir, ¿por cuánto debo multiplicar el resultado que acabo de obtener sumando? Si hay dos bases, debo multiplicarlo así, es sencillito, por 2. ¿Y cuánto me da 10 por 2? Eso es igual a 20. Y eso es todo. Eso es por el método del vago, como dicen ustedes. ¿Cómo lo hago con la formulita? Lo mismo. ¿Cuánto vale n en la fórmula? Se aplicó la fórmula de Gauss, que es la suma de n términos consecutivos. ¿Cuánto vale n? Es decir, sí, triángulos en total se han formado. ¿Cuántas zonas pequeñas de triángulos se han formado? Y ese es el valor de n. ¿Cuántos triángulos o cuántas zonas que forman triángulos hay? En total, solamente las zonas pequeñas. Aquí está, pues, uno, 2, 3 y 4. Es decir, n valdría 4, con lo cual aplico la fórmula 4 multiplicado por 4 más uno dividido para 2. ¿Cuánto me da eso? Aplico la fórmula, reemplazo los valores. 4 más uno me da 5, es decir, me queda 4 multiplicado por 5. Exactamente. Puede cambiar. O sea, en cuanto a triángulos, sí. Simplemente es agregarle ese pequeño parámetro que es la cantidad de base. Entonces aquí me queda
dividido para 2. 4 por 5 me da 20. Y 20 dividido para 2, ¿cuánto me da? 20 dividido para 2, eso es igual a 10. Le pregunto, ¿ahí queda el ejercicio? No, ¿por qué? Porque aparte de eso, me hace falta multiplicarle por qué cosa, por la cantidad de bases que hay. Mire que independientemente si hace por el método del conteo o aplicando la fórmula, siempre al final, por la complejidad del ejercicio, debe multiplicarle por la cantidad de bases que hay. Le vuelvo a preguntar cuántas bases hay en este triángulo. ¿Cuántas tapas? ¿Cuántas líneas horizontales? Dos. Entonces sería 10 por 2. ¿Y cuánto es 10 por 2? 10 por 2 es igual a 20. ¿Llega al mismo resultado? Claro que sí. Ahí está. Es decir, ahí sí podemos decir que la respuesta es la alternativa C. ¿Ok? ¿Qué hora es? ¿Alguien tiene hora? Se me perdió mi celular, se me ha apagado. Ya, les voy a dejar un ejercicio como de ver, ya saben la temática. Ya saben la temática, usted lo hace, me lo envía por interno, si es que no lo tengo agregado, me dice, este es mi nombre, revíseme profesor y yo le voy revisando. De esa forma, practica y digamos que tiene una especie de retroalimentación, porque si lo hace bien, perfecto, ya sabe, pero si lo hace mal, yo le explico por qué lo hizo mal y que debe de hacerlo para que lo entienda. Digamos que es un asesoramiento privado, por decirlo así. Aparte de las clases gratis, pues, un asesoramiento privado. Ya, muchas gracias. A ver, les voy a poner como ejercicio, como de ver el siguiente ejercicio. ¿Qué pasó? Ah, ya, ahí. Ya, los que quieren los cursos, yo mismo le hago la publicidad, y así mismo los que quieren la realización de los test. Le dejo el número, donde puedo escribir, a ver, un espacio en blanco. Déjenme hacer un espacio en blanco. Duplicar y borrar esto. Ya. Sí, la clase está grabada. A ver, le voy a poner el siguiente ejercicio. Ah, a ver, ahí. Así mismo un triángulo. Ok. Ahí, ya, ahí, ya, ahí. Hágalo. La pregunta es, ¿cuántos triángulos? No lo diga por el chat porque después los demás van a copiar la idea. ¿Cuántos triángulos, cuántos triángulos se pueden formar en la siguiente figura? ¿Ya? Ese es el deber que les voy a dejar para que practiquen. Hay muchas bases, sí, ese es lo novedoso, contar cuántas bases hay. Y ahí lo demás es lo mismo, aplicar la formulita nada más. ¿Ok? Ya, eso les voy a dejar como ejercicio. ¿Ok? Como ejercicio. Ya dice por ahí 30, ok. Ya saben, el primer paso es contar cuántos triangulitos hay, cuántas de estas zonas hay. Para ir reforzando, le pregunto, ¿esta zona forma un triángulo, sí o no? No, esta no forma un triángulo, por tanto no la cuento. Solamente voy a contar las zonas pequeñas que forman un triángulo. Es decir, de esta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál de esas partecitas forman triángulos? Las enumero y ahí aplico lo que usted quiera. O la formulita o sumo esos números que acabo de enumerar. Y finalmente, por la complejidad del ejercicio, voy a contar cuántas bases hay y multiplico el resultado por esa cantidad de bases. No les voy a decir cuántas bases hay, ya les queda como tarea, ¿ok? Ya, los que los hacen me pueden escribir por interno, aquí les dejo mi número para que puedan reforzar. ¿Ok? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi número? Y aquí está mi número para que, ¿cómo le digo? No es obligación de hacer, profesor, es obligación hacerlo ver, no. Si usted quiere, puede hacerlo, si usted quiere, me lo puede enviar, si usted quiere, puede escribirme para que le agregue en lista de contactos, eso es opcional. Pero le estoy dando la posibilidad de que lo haga. Sí, esto, como le digo, estamos haciendo ejercicios que tomaron en el test pasado. Todos estos ejercicios que tomamos, que estoy mostrándoles, proyectándoles, tomaron en la nivelación pasada y por lo general vuelven a tomar las mismas preguntas. O si no le toman los mismos ejercicios, ejercicios similares. Uno de estos les ha de salir. ¿Por qué? Porque está en el temario. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta ahí vamos a quedar la clase del día de hoy. Hasta hoy día, los que quieren pueden inscribirse en mis cursos.
de matemáticas, si no, no hay ningún problema, como siempre les digo. Ahí tómenle la foto, igual queda grabado en el video. ¿Ok? Tómenle la foto y como le digo, hágalo y si lo hace, me lo envía por interno y yo le reviso si está bien o está mal. Hasta aquí acaba, ¿sí? ¿O quiere más clases? Ya, entonces, los que quieren, ya, la información de los test aquí les voy a pasar porque las clases ya saben. Si están interesados en la realización de los test, ahí están las evidencias, por si acaso. Ya tenemos más de casi 4 años, porque empecé yo antes de la pandemia, creo. Y ya llevamos 2019, 2018, creo que empecé dando clases. Ya casi 5 años ya llevo. 4 o 5 años. Ya, ahí está el contacto de mi asistente. Escriban y pregunten más información si es que quiere eso. Si no, no hay problema. Luego, todo es opcional. Clases, realización de los test. O sea, les menciono porque siempre me preguntan, profesor, ¿usted hace test? Entonces, para no estar uno por uno, ya directamente con mi asistente, ya les va a dar más información y demás. ¿Ok? Tenemos clases hasta las 4 a.m. Sí, podría ser, pero ahorita estoy un poquito con la garganta y no estoy tan bien, por eso es que casi no he sido tan chistoso en esta clase. No he lanzado mis super chistes agrios. Ya, y si quiere los cursos, bueno, ahí está la información, 6,50 si quiere cualquier materia de manera quincenal, es decir, cada 2 semanas paga ese valor de 6,50 por los cursos, ya sea de matemáticas o de física, química, anatomía o ICA. Y si es que no tiene plata, en las materias de matemática también contamos con los cursos económicos que consisten en clases grabadas, las clases que se van dando en estas semanas, y vale simplemente $3 quincenales, es decir, vale $1.50 semanal. $3 usted se gasta en un taxi, como carrera mínima, por ejemplo. Y aquí $3 le alcanza para 2 semanas de clases. Si es que no puede pagar los 6,50 que serían el curso normal con clases en vivo. Ya, listo. Igual todo esto yo le estoy pasando por los grupos de WhatsApp. Hasta hoy día creo que dije que se podían inscribir porque ya mañana empezamos las clases. Y van a ser 100% prácticas por el tiempo, al menos por este test. No, de esas materias no, solamente de estas que son las que casi ven todos. Listo, ahora sí me despido. Creo que ya dejé de grabar. No, me despido, que tengan una excelente noche. Gracias por haber estado. Ya les avisaré cuándo es la próxima clase. No se olviden si quiere contactarse conmigo. Aquí les dejo mi número y ahí les muestro el deber. Ahí está. ¿Ok? Cuídense, pasen bien, nos vemos y chao.